Sí, Ahí eso, va. Mariana. Ahí está, grabo, Arrancó. tercera parte de la clase, y para que quede grabado, decimos entonces que en una gráfica vectorial no hay resolución, porque no hay píxeles. Lo que vamos a tener, como pregunta Mercedes, ¿no? Que si podría repetir el tema del cuadrado, bueno, yo digo, un cuadrado de una gráfica vectorial, yo tengo 4 nodos, y cada uno de esos nodos se une con un vector recto. Esa es la estructura de un, o sea, si yo tengo que dibujar un cuadrado de forma vectorial. A diferencia de un mapa de bit, que si yo tuviera que dibujar un cuadrado, lo que tendría que hacer es cambiar el color de X cantidad de píxeles, un color para describir el cuadrado y otro color para describir la idea de fondo. ¿Sí? Básicamente lo que yo tengo en una gráfica vectorial es que, como dijimos, un cuadrado son 4 nodos. Lo que yo voy a hacer en el eje XY, es decir, este nodo tiene esta posición, este nodo tiene esta, este nodo tiene esta y este nodo tiene esta. O sea, las ubico cada nodo en el eje de coordenadas XY. ¿Sí? Le digo que entre nodo y nodo va a estar unido por un vector recto. Horizontal, vertical, ¿sí? Esa es la descripción. Y mientras vos estás admitiendo, Carla, que estoy acá admitiendo gente. Esa es la descripción vectorial. Al programa le da lo mismo decir que entre este nodo y este haya 1 centímetro, a que entre nodo y esto haya 1 kilómetro. ¿Sí? No cambia ni la estructura ni la calidad que describe esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con una gráfica vectorial? Decimos que son perfectamente escalables. Mientras yo mantenga la proporción ancho-alto, no se distorsiona, yo puedo agrandar y achicar todo lo que quiera, que lo que voy a estar haciendo es cambiar la distancia y la posición de los nodos, ¿sí? Pero al cambiarlos, no cambia la calidad de esa estructura, ¿se entiende? Por lo tanto, decimos esto, ¿no? Las gráficas vectoriales son perfectamente escalables. Entonces, si yo puedo tener una ilustración, puedo tener un dibujo, puedo tener una imagen que parezca fotográfica, ya la vamos a ver, porque las estéticas, yo puedo en Illustrator, con determinadas herramientas, generar un efecto visual que parezca foto. ¿Sí? Pero la gran ventaja que tendría es que yo, por ejemplo, con eso, si quiero, puedo hacer, no sé, una gráfica vehicular, un camión con montacarga, o sea, lo puedo pasar a 5 metros, un diseño que por ahí originalmente está hecho en un tamaño 4. Y no pierde, vuelvo a decir, no pierde calidad, no cambia la estructura, lo que cambia en todo caso son la distancia, la ubicación de los nodos, o sea, el cambio de la distancia es lo que reconfigura después el tamaño físico. Compañeros, compañeras. ¿Sí, Leo? ¿Leonardo? ¿Nos están escuchando? Sí, Leonardo. No, disculpame, está mal el micrófono, perdón. Ok, bueno, baja, pone mute. Podés, dice, renombrarte tocando los 3 puntitos de ese cuadrado. En realidad son, no sé, 4 puntos. O sea, el cuadrado lleva 4 nodos, ¿no? No, le estaba diciendo a Maya que no tenía el apellido. Que se podía Está, ok. acá en el Zoom. Estoy hablamos de cuadraditos, de puntos, ¿viste? Entonces por las dudas. No, le estaba diciendo que se puede tocar sus 3 puntitos y ponerse su apellido. Entonces, ahí tenemos otra característica importante a tener en cuenta entre las gráficas, ¿sí? En las gráficas bitmap, la resolución es una característica o problemática central, mientras que en una gráfica vectorial la resolución, o sea, técnicamente no existe. No existe el concepto de resolución porque no hay píxel, y lo que podemos hacer con una gráfica vectorial es escalarla, cambiarle el tamaño, sin que ello involucre una consecuencia en términos de calidad. ¿Sí? Sí, María Belén. Profe, sí, una pregunta. Una vez descargada la imagen vectorial en JPG o el formato que sea, deja de ser escalable, ¿verdad? A ver, o pues... ahí vos estás mezclando otro concepto que después, si queremos, porque una cosa son las gráficas y otra cosa es el formato que yo le asigno a una gráfica. ¿Sí? Les preparé, justamente ahí cambiamos, hicimos un video tutorial sobre formatos de archivo bitmap, así que después, porque en realidad lo pusimos por ahí como contenido un poco más adelante, pero si quieren es un video que ya lo pueden ir consultando cuando quieran, está disponible en el canal de la cátedra en nivel 1. Cuando hablamos de JPG, hablamos de un formato de gráficas bitmap.
Entonces, si yo tengo una imagen vectorial y la guardo en JPG, lo que estoy haciendo es convertir una gráfica vectorial en una gráfica bitmap. ¿Sí? A ver, no es solo asignar un formato, sino que ese formato a su vez está, en este caso, cambiando la estructura. O sea, es otra gráfica ahora hecha de píxeles. Y por supuesto, desde el momento que yo ese vector lo paso a píxel, ese archivo que está hecho de píxeles pasa a tener la problemática de toda gráfica bitmap. ¿Sí? Por lo tanto, generalmente uno ¿qué hace? Porque esto lo van a tener que hacer ustedes cuando empiecen a trabajar en Illustrator, ¿no? Ustedes van a empezar a trabajar en Illustrator y, por ejemplo, hacen capturas de pantalla. La captura de pantalla es una gráfica bitmap, es una foto hecha de píxeles, ¿sí? O, porque ¿qué pasa? Ustedes no van a poder cargar en el Facebook el archivo hecho vector, o sea, porque para eso lo tienen que guardar en formato AI o en formato PDF, que son los formatos que vamos a usar cuando trabajemos Illustrator, ¿sí? No les va a permitir, porque son gráficas muy pesadas, son gráficas que entonces, por ahí por un término de la plataforma, van a hacer una vista de pantalla, vuelvo a decir, al hacer la vista de pantalla, ese archivo se transforma en píxel. Por supuesto, esto es algo provisorio, es algo de visualización, o sea, nosotros siempre vamos a conservar el archivo original hecho con vector. ¿Sí? De ninguna manera un archivo vectorial uno lo reemplaza por un archivo de píxeles y elimino la versión vectorial porque me pierdo, vuelvo a decir, esta estructura tan valiosa, que es una estructura sin problemas de resolución. ¿Sí? Una pregunta. ¿Puedo transformar una gráfica vectorial a un bitmap cuando lo cambio, pero no se puede hacer a la inversa? Tipo, un bitmap no puede Exacto. transformarte. Exacto. Este proceso se llama rasterizar. Cuando hablamos de rasterizar, lo que vamos a hacer es pasar un dato, que generalmente uno lo hace con gráficas vectoriales, a píxel. ¿Sí? Rasteriza, es decir, fabrica los píxeles a partir del vector, ¿no? Y como bien mencionaste recién, es así de claro. O sea, yo un vector lo puedo pasar a píxel, pero un píxel no lo puedo pasar a vector. Vamos a ver que hay algunas herramientas de vectorización que permitirían un proceso de, a partir de una foto, tratar de obtener un vector, pero que vamos a ver que esa imagen vectorial que yo puedo obtener a partir de una foto tiene una calidad pésima, porque tiene un montón de nodos, o sea, sucia, me tengo que poner a limpiarla, me tengo que poner, o sea, a veces cuando aprenden a dibujar, es mucho más fácil dibujar de cero, o sea, construir el vector de cero, que ponerme a limpiar una imagen que originalmente era de píxeles. Después hay ciertas herramientas, vuelvo a decir, de automatización que permiten vectorizar eso, pero esa calidad de, o sea, vuelvo a decir, para yo tener un cuadrado perfecto, debería de tener solo 4 nodos. Si yo empiezo a tener un montón de nodos en el medio, lo que empieza a tener, además de más datos, es el riesgo de que no todos estén perfectamente alineados. Entonces ese cuadrado por ahí yo ya se empieza como a distorsionar. Para que un cuadrado esté correctamente dibujado, vuelvo a decir, tendría que tener solo 4 nodos. Si tiene más, empiezan los problemas en términos estructurales. Problemas que hay que tratar de evitar, si uno quiere generar una buena calidad de la imagen que produce, ¿sí? Entonces, en general, el procedimiento es ese, ¿no? Puedo convertir a píxel un vector, pero no puedo, o no lo puedo hacer de forma sencilla, convertir un píxel a vector. ¿Está bien? Está muy bien, ¿sí? Disculpen que por ahí estas 2 primeras clases les resultan así como muy abstractas y teóricas. Prometemos que todo esto que estamos hablando, a partir ya de la clase que viene, o hoy no sé si Carla vos les vas a empezar a tirar algo del TP2, ¿no? O sea, ya a partir de esta semana, todo esto que parece muy teórico, muy abstracto, lo van a estar poniendo en práctica, se lo van a ir encontrando, y bueno, la idea es que vayan articulando esto que estamos viendo en teoría con la praxis, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos una buena caracterización de las gráficas, bitmap y vectoriales. Hablamos, aunque sea rapidito, de lo que es el concepto del código binario como estructura de escritura, ¿no? Básica para lo que es el ámbito digital. Lo que es profundidad de color lo hablamos muy extenso la semana pasada. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el concepto de profundidad de color.
No, muchos dicen que no. Profesora, ¿Sí? en este caso profundidad sería sinónimo a cantidad, a Cantidad más de bits, colores. cantidad de bits, ¿sí? Que se le asignan a una gráfica. Porque, o sea, una cosa es hablar de cantidad de píxeles, otra cosa es hablar de cantidad de bits. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Cuando yo Sí, tengo cantidad de colores la o cantidad de profundidad, bits. la profundidad tiene que ver con la cantidad de colores, y los colores se describen a través de los bits. ¿Sí? En una gráfica, como ya vimos, en el caso de las gráficas hechas de píxeles, contamos con distintas profundidades de color. Depende, por supuesto, cada imagen tiene una profundidad posible. Yo no puedo tener en una misma imagen un píxel con un bit de profundidad y el de al lado que tenga 8 bits de profundidad. No dentro de la misma gráfica. Es decir, existen gráficas de 1 bit, gráficas de 8 bits, gráficas de 24 bits, ¿sí? Gráficas de 32 bits. Y algunas otras variantes también. ¿Sí? Esto cuando tengo gráficas hechas de píxeles. En las gráficas vectoriales se resuelve más fácil porque la gráfica vectorial me ofrece dos profundidades de color. RGB, CMYK. Ahí está, Sane. Muy bien, sí, Sane acá pregunta, y sí, es correcto lo que decís. Una gráfica CMYK siempre es de 32 bits, y una gráfica RGB siempre es de 24. ¿Sí? Vuelvo a decir, podés ver gráficas de colores, pero por ahí no será RGB, puede ser duotono, puede ser indexado, o sea, que tenga menos profundidad. Ya es otra gráfica, no es RGB de 24. Siempre el RGB es 24 bits. ¿Sí? Bueno, en realidad hago una aclaración, pero no tanto para este nivel 1. Nosotros vimos la semana pasada, por ejemplo, el caso RGB se organiza a través de 3 primarios, ¿sí? Rojo, verde, azul. Cada primario se va a estructurar a través de un canal. Ya vamos a ir viendo eso, ¿no? Yo tengo un canal para el rojo, uno para el verde y otro para el azul. Las gráficas estándares tienen canales de 8 bits. 8 para el rojo, más 8 para el verde, más 8 para el azul. Eso es lo que da los 24 bits. Pero podría tener imagen RGB con canales de 16 bits. Y en ese caso hay que sumar 16 más 16 más 16. Y podría tener un RGB que no sea de 24 bits, sino... A ver, párate que... 16 más 16. De 48. 48. ¿Sí? No es lo estándar en el ámbito de trabajo, esto no es lo que se usa de manera estándar, porque muchas veces el problema que tenemos es que los monitores no son capaces de mostrar esa profundidad de color. Entonces, a veces yo puedo tener matemáticas, o sea, bits, en lugar de 24, de 48 bits la imagen, pero el monitor no me los puede mostrar. Por ahí me muestra de la misma forma una imagen con una profundidad de 48 a una imagen con una profundidad de 24. ¿Por qué? Porque el monitor es de 24. Hay una cosa importante a veces en el ámbito, ahora me fijo, Belén, que estás preguntando. En el ámbito digital hay algo importante a tener en cuenta. Lo que es dato digital, unos y ceros, la computadora es una gran calculadora. O sea, yo puedo tener canales, hay canales de 16 bits y hay canales de 32 bits. O sea, ¿se imaginan los billones de colores que tendría con canales de 32 bits cada primario? Billones. Tendría que hacer la cuenta, capaz que son más que billones. Eso lo tendría en término matemático, porque después, ¿qué pasa? Yo lo que siempre tengo es un soporte físico que me va a mostrar ese dato digital. ¿Sí? Por ejemplo, mi pantalla, mi monitor, es un soporte físico que me exhibe mi imagen. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una imagen con canales de 16, vuelvo a decir, con una profundidad de 48 bits, pero si el soporte físico no muestra esas variantes, las puedo tener en términos matemáticos, pero no las estoy teniendo en términos efectivos porque no las puedo ni ver, y si no las puedo ver va a ser difícil de manipular. ¿Se entiende lo que digo? Los límites a lo digital siempre lo pone los soportes físicos.
O sea, a nivel de dato digital yo cada vez puedo tener más memoria en el disco rígido, más memoria externa, más memoria de procesamiento, más colores, más variantes en una imagen. O sea, puedo tener siempre más. Lo que me va a dar el límite siempre es el soporte físico, ¿sí? Y el soporte físico puede estar dado por un periférico o por un elemento de interfaz como es el monitor, pero también el soporte físico somos nosotros. Somos capaces de ver billones de variantes de color, ¿sí? Porque esa es otra, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, ¿cuántas variantes tener? ¿Para qué? Y vuelvo a decir, el soporte que uso me lo puede exhibir, mi ojo lo puede ver, que además, mi ojo, nuestro ojo, en la medida que ustedes van transitando la carrera, es un ojo que se va entrenando, es un ojo que cada vez puede ver más variantes, pero que también tiene un límite. Por más entrenamiento, como en toda cosa, ¿no? También a nivel físico, digo, por más entrenamientos que uno tenga, siempre algún límite va a haber. Mientras que lo digital, uno siempre tiene esa idea y que es real, ¿no? Que cada vez se puede tornar casi ilimitada, porque cada vez tenemos soportes que son capaces de hacer más cálculo y de registrar más datos, entonces cada vez puedo tener más y más. El que va a poner el límite es el usuario, o eventualmente el soporte de exhibición. Bueno, a ver, voy a leer un poco, no sé si Carla vos estabas viendo alguna de las preguntas que estaban haciendo. Sí, lo que me parece que no dijimos la semana pasada es la definición de canal, Mariana, porque acá estaba preguntando Úrsula. Sí, en realidad, no sé si quieren podemos avanzar, porque si no, por ahí como están con el trabajo 1, vamos a volver, vamos a volver sobre toda la teoría de color y a revisar conceptos de color, y por ahí volvemos sobre la idea de canal, que no estamos preguntando en el trabajo 1 qué es un canal todavía. Sí. Por ahí, simplemente la pregunta, dentro de la pregunta 3, ¿no? También pregunta, además de la escala de grises, a qué nos referimos cuando la imagen es de 1 bit por píxel, de 8 bits por píxel, de 24, de 32, bueno, que tiene que ver con estos modos de color, y que, como les decía, en una gráfica vectorial van a tener 2 modos de color, RGB, CMYK. No tienen blanco-negro, no tienen escala de gris, entonces como que la imagen vectorial a este nivel es más sencilla, o sea, ofrece esas 2 variantes. Si les parece, Carla, sobre el concepto de canal, volvemos en otra clase para no agobiarlos ahora, y avanzamos con la pregunta 4 y 5, que la 5 es la que menos desarrollamos. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? Ahora vamos, Lilén, con el trabajo al punto 5. Algo mencionamos la semana pasada, pero ahora volvemos sobre eso. Antes, por ahí, mencionar el punto 4, que habla del píxel de pantalla y el píxel de imagen. La idea es que traten, hasta pueden dibujar ustedes, o sea, repensar un gráfico que a ustedes les ayude a entender la diferencia y la relación entre ambos. Para eso, yo lo primero que les recomiendo para el punto 4 es que lean el apunte que elaboró Eliana, que es adjunta de nuestra cátedra, que está muy claro, que se llama Pantalla, ¿cómo me veo? ¿Pudieron? ¿Alguno lo pudo ojear aunque sea el apunte? Sí, Florencia Rodríguez dice que sí. Mercedes también. Sí, el apunte no llegué. Bueno. Sí, yo vi 2 textos ya. ¿Cómo les resultó el apunte? La verdad que muy organizado. Organizado. Bueno, primero tiene una parte un poco histórica, ¿no? De cómo los primeros dispositivos de monitor. Y después hay algunos elementos que no pretendemos que ustedes sepan todos y cada uno de los componentes, qué sé yo, y la diferencia entre el LED, el LCD, el tubo de rayo catódico, o sea, porque hay mucha cuestión que es obviamente de carácter ingenieril, que no es lo que nos interesa especialmente. Sí, por supuesto, el apunte un poco hace una descripción de los materiales que involucra cada uno de ellos. Sí, y a veces nos interesa saber... Lo veo como muy gráfico, tipo muy explícito. Bueno, creo eso que me gusta más. Perfecto, esa es la idea, que primero que se entienda el concepto, vuelvo a decir, yo también a veces hay cuestiones de cómo, vuelvo a decir, cómo está hecho en términos de ingeniería un monitor, que no vamos a pretender que ustedes memoricen cada uno de los componentes o las partes, pero sí por ahí entender esto, ¿no? Teníamos en el siglo pasado, me gusta decir a mí, porque más o menos casi que es así, el tubo de rayo catódico,
Si me permiten, voy a compartir la pantalla mientras... ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bueno, por supuesto, después cada uno tiene el apunte disponible para trabajarlo tranquilo, ¿no? Y por ahí sí nos parece importante, por ejemplo, en el punto donde marca la diferencia en el aspecto. Acá, por ejemplo, ¿no? Decíamos, bueno, cuando yo tenía un monitor de tubo rayo catódico, tenía un píxel de monitor, un punto de luz compuesto de 3 fósforos, ¿no? Uno rojo, uno verde, uno azul, son los primarios luz. Después vamos a hacer una clase de color donde volvemos sobre la teoría de color, si alguno todavía no vio o no conoce los primarios luz, ¿sí? Rojo, verde, azul son los primarios luz. Entonces, este es el aspecto, ¿no? Como dice ahí, de un viejo monitor de tubo rayo catódico, donde los fósforos eran circulares, y donde el espacio entre el dot pitch, o el espacio entre un punto de luz y otro, ¿no? Del mismo color, que es esta distancia, era bastante grande, tenía bastante espacio negro entre un punto y otro, lo cual hacía que la calidad fuera inferior. Cuando pasamos a un LCD y la línea de monitores que están más cercanos a nuestro uso actual, vamos a ver que ese aspecto cambia, reduciendo la distancia entre un punto de luz y otra, y achicando estos márgenes de espacio muerto, por decirlo de una manera, lo cual da una mayor calidad de imagen. Y por supuesto, la resolución de la pantalla o monitor se va a medir por la cantidad de puntos de luz que yo tenga en el ancho por el alto. ¿Sí? En general, cuando uno va a comprar un monitor, te van a decir, bueno, tiene 1024 por 768. O tiene 1920 por 768, por ejemplo. Se está refiriendo a cuántos puntos de luz, y cada uno de esos puntos de luz va a tener, depende del material con el cual está hecho, 3 fósforos o 3 elementos luminiscentes, uno para el rojo, uno para el verde y para el azul. O sea, a diferencia del píxel de imagen, que es una unidad mínima con un contenido por vez, el píxel de monitor es un punto de luz compuesto de 3 unidades mínimas para cada primario luz, ¿sí? Otra diferencia importante entre uno y otro, que el píxel de imagen es virtual y el píxel de pantalla es analógico, es decir, es un punto de luz físico que está ahí, que yo no lo puedo modificar, no puedo agregar o sacar. Es lo que determina el fabricante, ¿no? Tantos puntos de luz en el ancho por el alto. Esa es otra diferencia importante. Después hay un apunte que van a leer más adelante, que es el de resolución, que bueno, que explica que yo a una pantalla le puedo puedo simular cambiar la resolución, pero la simulación es digital. Pero toda pantalla tiene una resolución de base, que es la que establece el fabricante, y que es la resolución de máxima. ¿Cuántos puntos de luz tengo en el ancho y en el alto? ¿Preguntas hasta acá? Porque como los veo menos, como estoy compartiendo pantalla, está bueno, o sea, ver el tema del aspecto y ver, bueno, un poco explica, ¿no? La diferencia entre el LED, el es el de cristal líquido, ¿sí? Este que es combinado, porque el LED en gran medida es como una variante dentro del cristal líquido. Y bueno, explica un poco los diferentes tipos de pantallas. Y después otra cosa interesante también a ver, que tiene que ver, que después redunda en una cuestión cultural, que es el aspecto. El aspecto es la relación ancho-alto. Cuando yo trabajaba antiguamente con monitores de tubo rayo catódico, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver alguno, eran monitores casi cuadrados, o sea, la relación ancho-alto era similar a la que estamos viendo acá, ¿no? Donde prácticamente el alto y el ancho son muy parecidos, casi cuadrado, ¿no? A diferencia de la tendencia actual, ya sea en monitores de escritorio, como en las propias notebooks especialmente, donde vemos que la tendencia en esa relación de aspecto ancho-alto es a la imagen apaisada. También lo vemos en monitores que usamos para televisión, ¿no? Esa tendencia al concepto de la panorámica. Esto no deja de ser también convenciones en el orden de lectura de la imagen. O sea, nosotros en general tenemos arraigado la convención del negativo de 35 milímetros, o sea, la relación de 3 por 2
¿no? Esa relación de aspecto donde tengo 3 medidas para el ancho y 2 para el alto. Esa era la típica relación de una imagen fotográfica hecha con un negativo de 35 milímetros, y que es una relación que se mantiene dentro del ámbito fotográfico. O sea, si sea digital ahora, esa relación ancho-alto en la imagen. En cambio, en los monitores, la tendencia... Esperen que acá tengo algunas preguntas. Ailén pregunta si el panorámico es más parecido a la vista humana. Y ahí entramos, ahí da para también hablar de las teorías de la percepción, la diferencia entre el mundo visual y el campo visual. ¿Sí? Nosotros no te me vayas, Mariana. Me voy, pero sí, el campo visual en general el campo visual puede llegar a tener hasta 180, donde yo tengo un ámbito privilegiado más la parte periférica. Este es el campo visual. Después el mundo visual es 360. O sea, siempre hay una parte que no estamos viendo, pero que la estamos, entre comillas, como infiriendo o imaginando en función de nuestra relación con el entorno. Si se parece un poco más, no sé, sería una discusión para otro contexto, pero vale la reflexión, ¿sí, Ailén? Bueno, invitarlos a leer, porque acá explica lo que es el dot pitch, que es esta distancia entre un punto y otro, que hace a la calidad, ¿no? Cuanto menos distancia y menos espacio muerto quede entre un punto de luz y otro, mejor la calidad. Y bueno, creo que estaba como bastante claro, les recomiendo que lo analicen. Y bueno, entonces la idea es que traten de, justamente con lo que hablamos hoy, más lo que está en el apunte, tratar de establecer relaciones y diferencias entre píxel de imagen y píxel de pantalla, ¿sí? Como primer diferencia central, la imagen siempre es virtual, o sea, es un dato binario que está escrito dentro de un chip, yo no lo puedo tocar. En cambio, el píxel de monitor es un punto de luz físico, ¿no? Elemento constitutivo de mi pantalla o monitor. Sí, Fabiana. Sí, para que te recompongas de mi respuesta anterior. Lo que yo quise decir es que era la mejor calidad de imagen, pero dije resolución, porque al no tener los píxeles, o sea, el borde es el vector, y yo lo agrande o lo achique, no tengo eso que se me va deformando y se me va haciendo cuadrado. Eso quise decir. Ahí salimos del tema. Bueno, pero acá hay un tema también para analizar respecto de la pantalla y la imagen. Si yo observo, a ver si lo puedo hacer. A ver si sale. ¿Tenemos un ratito más? ¿Cuánto tiempo tenemos, Carla? ¿Tenés idea? Dice, no, tenemos, ¿no? Un poquito más. Ahí estaba con... Hay más. Estaba acá con las chicas del grupo de investigación haciendo unas cositas. Esperen que vamos a sacar acá. Bueno, voy a hacer 10 minutos. Vamos a tratar. ¿Sí? Fíjense que yo armé una diagonal acá en Illustrator. ¿Sí? Armé una diagonal. Vamos a poner un color. Le voy a poner un ancho. ¿Sí? En Illustrator esta diagonal es perfecta. Es un nodo, otro y un vector recto que une esos, o sea, conceptualmente es perfecta, ¿sí? Si yo esto lo traduzco a píxel, esta diagonal haría esto. O sea, sería una perfecta escalera, ¿sí? Ahora, si yo hago un zoom, estoy en Illustrator, ¿eh? Va a pasar algo, ¿ven esta línea cian? ¿Se llega a ver la línea cian? Sí. Va a pasar una cosa, la línea cian nunca se agranda en la vista. ¿Por qué? Porque eso no es imagen, es estructura. Por más que yo haga zoom, esa línea estructural no la voy a ver más grande. Lo que sí veo más grande cada vez es la línea. La línea sí es un elemento de imagen. Pero el vector es estructura y por eso no cambia. Pero si ustedes se acercan acá, con la vista que les estoy mostrando no creo, pero cuando hagan lo mismo en su casa con su pantalla, se van a encontrar que esa línea cian, que es una diagonal perfecta, tiene un ligero dentado pequeño, hace así, una pequeña vibración que va haciendo esto. ¿Sí?
Es mínimo, es difícil a veces de visualizar, pero van a ver que no se ve como una línea pura perfecta en diagonal, sino que tiene como una ligera, ¿sí?, vibración, como un pequeñísimo dentado. A lo mejor alguno lo está intentando hacer ahí y se puede llegar a ver algo. Capaz que en este nivel de vista se empieza a ver qué dicen algunos. Ahora algunos están ya hablando de la pregunta 5. Ahora volvemos sobre esta idea, Julia, sí. Sí, que está muy bien, sí. Pero antes de eso, por ahí mostrarles, no sé si pudieron ver ese pequeño dentado en una diagonal vectorial. No, Fabiana dice que no. Bueno, vamos a volver sobre esto y la verdad, por ahí la idea es que puedan tener el Illustrator y hacer un vector adelante de ustedes. Es mínimo, pero no se ve perfecta. Les hago una pregunta. ¿Por qué les parece que esta diagonal no se ve perfecta? Se ve ligeramente dentada. También, no solamente pasa con la línea estructural, con este borde lo que pasa que es mínimo. Porque si son píxeles no están en diagonal, están horizontalmente y verticalmente. Claro, pero si yo tengo que dibujar una diagonal en esa grilla de píxeles, tenés que ir salteándote como ¿sí?, si fuera una cadenita, no podés hacer o sea, una línea. yo estoy en una gráfica vectorial, no tengo píxeles de imagen, pero sí tengo píxeles de monitor. ¿Se entiende? Por lo tanto, una gráfica vectorial que es estructuralmente perfecta va a mostrar una ligera imperfección producto de la resolución de la pantalla. Porque la pantalla sí está hecha por píxeles por puntos de luz, ¿sí?, uno al lado del otro, y entonces esa ligera vibración mínima me está mostrando, entre comillas, ¿no?, es el punto de luz, que por supuesto es imperceptible, es mínimo, ínfimo, pero entonces una diagonal yo no la voy a ver perfecta, la voy a ver con un ligero dentado, vuelvo a decir, esto es minimísimo, ¿sí? Para mí ahí, pero bueno, hay que entrenar un poco el ojo. Entonces, bueno, vamos a ver que la gráfica no tiene resolución, pero el dispositivo que me la muestra sí tiene resolución. ¿Está bien? Entonces, una de las tareas que vamos a emprender en la cursada es siempre aprender a diferenciar, que por un lado está la imagen y por otro lado está el soporte. Lo que yo tengo que ir buscando es cómo relacionar, por ejemplo, cuando yo trabajo con píxeles, cómo relaciono la resolución de la imagen con la resolución del monitor, que son dos cosas distintas. O en este caso, bueno, hay una relación entre la imagen que es vectorial, que es perfecta, pero se exhibe con una ligera imperfección porque la imperfección la pone el monitor, no el dato digital. ¿Se entiende esto? Es muy importante que vayamos haciendo este ejercicio porque les va a ayudar a entender mucho de lo que sucede cuando empiecen a separar las cosas, porque si no uno tiene que pensar que es todo lo mismo, ¿no? La imagen y el soporte como si fueran una sola cosa. Y en el ámbito digital no es la misma cosa, son dos cosas distintas, con dos materialidades distintas, y cada una tiene sus comportamientos, ¿no? Entonces tenemos que ir tratando de aprender estas nociones. ¿Alguna pregunta más con la pregunta vinculada a la pantalla? Creo que más o menos tienen ahí bastantes elementos como para tratar de hacer una relación entre píxel de imagen y píxel de pantalla. Y por supuesto, recomendarles que lean el apunte de Eliana, que es bastante organizado. Vuelvo a decir, cuando se mete mucho en descripción técnica de materiales, no es quizás lo central, sino más que nada tratar de entender esta relación, que en el caso, o sea, cuando yo tengo una gráfica vectorial, no tengo resolución en la imagen, tengo solo resolución en la pantalla. Ahora, cuando yo trabajo con Photoshop, que es ahí donde yo podría establecer la relación entre el píxel de imagen y el píxel de pantalla, observen que yo acá estoy viendo una imagen y la estoy viendo al 100%. ¿Sí? Yo puedo hacer zoom. Estamos medio lentos, por lo visto. Ahí va. Ahí estoy al 300, al 400, al 500. Puedo hacer zoom más, puedo hacer zoom menos. Ahí estoy al 100, ahí estoy al 66,7. Al 50,
al 33, al 25, al 16,7. Vuelvo al 100%. Para volver al 100% hice doble clic sobre la herramienta lupa rápido, tic, tic, y entonces automáticamente me muestra el 100%. ¿Qué significa en Photoshop visualizar al 100%? ¿Qué les parece? ¿Al 100% de los píxeles? La visualización al 100%. ¿Qué significará? En su Como mejor se vería calidad. en el tamaño. ¿Ocupa la misma cantidad de píxeles de imagen que de pantalla? Va por ahí, Cecilia. El 100% significa que voy a usar un punto de luz del monitor, es decir, un píxel de monitor, para mostrar un píxel de imagen. Es una relación 1 a 1. Si yo me fijo en esta imagen tiene 1024 por 768 píxeles. ¿Sí? Y si yo me voy, esperen que tengo tanta cosa abierta que ahí vamos cerrando. Así. Botón derecho, ¿sí? Mi sistema operativo, yo hago botón derecho acá en el escritorio, resolución de pantalla, que no tiene que ver con la imagen, sino con el monitor, me dice que mi monitor tiene una resolución de 1920 por 1080 puntos de luz. ¿Sí? Que dice recomendado, fíjense. Esta resolución, que es la máxima, es la real, es decir, la cantidad de puntos de luz que el fabricante puso en mi monitor. Después vamos a ver que yo puedo hacer como configuraciones virtuales. Pero en general la recomendada, o sea, el uso del monitor, para que funcione correctamente, es la resolución más alta, es decir, la resolución física, la que se vincula con la cantidad de puntos de luz reales que tiene mi monitor. Si mi monitor tiene 1920 por 1080, y mi imagen tiene 1024 por 768, por eso yo la voy al 100%. Me queda lugar para mostrar la imagen completa y además mostrarme todos los elementos de la interfase propia del software. ¿Sí? Ahora, si yo, a ver, esperen porque acá me tengo que poner a buscar. Bueno, ahí el otro día estamos con las chicas de investigación haciendo unos trabajos, unos GIF y unas cositas. A ver alguna imagen así linda que hayan hecho las chicas. O algo un poco más... Esta imagen. Voy a abrir. Ah, no, esperen que esta es muy baja. Voy con otra, perdón. Quería alguna alta. A ver si hay alguna alta. Acá. Esta imagen que voy a elegir tiene 1836 por 3264. ¿Sí? Fíjense que yo acá la veo completa, pero para